Entre paréntesis. Conversaciones íntimas sobre lo que nos está pasando. Si recuperamos o no las cifras de una recesión técnica. Con Héctor Rincón. Entre paréntesis. Bienvenidos, un gusto estar aquí y muchas gracias por estar allí. En paréntesis, estamos en paréntesis, inmóviles, llenos de incertidumbres y sobre todo de desconfianzas en lo porvenir. A veces, solamente a veces, con algunos síntomas de alegría por las noticias que suelen entreverarse entre las malas noticias. Estamos entre paréntesis, conversaciones íntimas sobre lo que nos está pasando. Este es el nombre del programa creado por las universidades de Antioquia y Nacional de Medellín y el Banco de la República en sus redes culturales en Medellín. Y a través de las emisoras de las dos universidades y de las redes culturales de las tres instituciones, Facebook y YouTube, y de otros canales televisivos, se difunde este programa. Creado para llegar un poco más al fondo que la anécdota de lo que nos ha pasado con el coronavirus o nos está pasando, qué cicatrices nos ha dejado o nos está dejando. Por eso cada semana reunimos a dos personas para hablar de esas honduras y darles a ustedes algunos elementos de reflexión o simplemente de dudas. Hoy tenemos a Andrés Roldán, actual director de Explora. Él es diseñador industrial de la Universidad Bolivariana de Medellín y fundador y actual director, lo dije, de este parque temático que es una especie de tabla del náufrago para muchos antioqueños, para muchos medellinenses y para muchos colombianos que encuentran allí la posibilidad de entender la ciencia y de codearse con algunos de los difusores científicos que habitualmente vienen a la ciudad. Y está con nosotros Santiago Rivas, personaje público de la televisión, analista de los medios de comunicación, aunque su origen académico es el arte plástico. Santiago Rivas es además escritor de libros descarnados y autor de una serie televisiva que conquistó audiencia porque llegó al corazón de muchas de las colombianidades más urticantes o más folclóricas o más risueñas. Esa serie se llamó Los Puros Criollos. Con Andrés Roldán, con Santiago Rivas, tendremos entre paréntesis conversaciones íntimas sobre lo que nos está pasando. Programa 6. Bueno, Andrés Roldán, Santiago Rivas, nuevamente muchas gracias por estar entre paréntesis y comenzar en este instante las conversaciones íntimas sobre lo que nos está pasando. Voy a comenzar por esto. El acto creativo que puede haberse gestado en condiciones de soledad y silencio que aparentemente se dieron desde cuando comenzaron los confinamientos. Me explico brevemente. Empiezan los confinamientos y para mucha gente era la ocasión de arreglar la biblioteca o terminar el poema, o la máquina industrial, o arreglar el jardín. Quizá tomado el asunto como que se venía un sabático impensado. ¿Creen ustedes que el mundo puede esperar que después de este receso, de este paréntesis, va a haber surgimiento de todo lo que se creó mientras se produjo la parálisis? Andrés. Hola, Héctor, Santiago, pues antes de iniciar saludarlos y agradecerles
este espacio tan ameno de conversación y de encuentro. Bueno, sobre lo que preguntas, yo creo que yo no estoy seguro si es más silencioso el mundo ahora a pesar del aislamiento. Creo que de hecho oigo más y veo más e interactúo y converso más de lo que antes hablaba, que no era poco. Y de alguna manera pues esa noción de soledad sí ha cambiado pues de manera profunda. No podemos decir como que efectivamente estamos como ermitaños en una cueva, sino como que el tipo de interacciones en tiempo, espacio y demás se ha diversificado a lo que antes teníamos. Obvio, pues esto ha trascendido a que el entendimiento de lo que llamamos la cultura o el esparcimiento o el descubrimiento, digamos así, nuestras capacidades creativas ha cambiado también profundamente. Pues yo dirijo un museo de ciencias y puedo decir que lo que antes desplegábamos como esa actividad cultural de ser un foro de conversación y de reflexión se ha incrementado exponencialmente, pues tanto en número de personas, de participantes y de tipo de invitados. Entonces ya solo eso le muestra a uno la dimensión de cómo efectivamente de alguna forma esta situación nos ha obligado a trascender las formas de interactuar con personas, lugares y destinos de manera más eficiente. Incluso esta conversación es evidencia de ello. Sí. Eso obviamente sí motiva pues a un despliegue creativo distinto y eso lo vivimos cada tiempo, cada momento, con otro tipo de maneras de compartir lo que nos gusta, de compartir lo que hacemos, de compartir lo que vivimos, ¿cierto? Obviamente también con grandes limitaciones, porque también lo que nos ha mostrado esto es que el cuerpo es necesario y el cuerpo es parte de esas interacciones sociales con las que establecemos relaciones con el mundo, con la vida, con las emociones. Obviamente, pues ese cuerpo, pues en algunos casos se ha visto más afectado que en otros. De manera particular, yo descubrí algo más de gozo en la cocina y en la culinaria, otros en la pintura, otros en la lectura o en la escucha de la música. Pero al mismo tiempo, pues el no poderlo compartir en lo presencial también ha sido pues un vacío que en cierta forma sentimos, incluso a la realidad social de tensiones y angustias que hoy vivimos. Un poco yo creo que la respuesta que encontramos es el resultado de ese encierro y de esa urgencia de poder vernos la cara, tocarnos y sentir. Entonces yo creo que sí, ha cambiado definitivamente la manera de crear, de entender, de construir cosas y también de comunicarnos, que en cierta forma se ha amplificado de una manera distinta y que nos ha obligado y nos ha llevado incluso a que ese cocinar, pintar, leer, escribir adquiera una dimensión nueva en cómo lo compartimos entre amigos, entre familiares, entre cercanos con medios completamente distintos. Para Santiago, ¿qué resultado puede haber tenido en la creación esta paréntesis que vivimos? Es que yo siento que todos los actos humanos son actos creativos, es decir, no hay nada que no lo sea, y en ese sentido podemos verificar que hay creatividad en muchos niveles de la reacción a la pandemia, es decir, desde el trapo rojo en la ventana para denotar que hay hambre, es decir, que fue una reacción colectiva y fue una reacción creativa. Yo sé que la creatividad suele relacionarse con el placer, con la creación de cosas placenteras y con el privilegio de poderse sentar en una vida contemplativa, pero la verdad es que incluso esa reacción, la idea de teñir de rojo ciertos barrios, una idea dolorosa pero llamativa, es producto de la creatividad, como lo es, por ejemplo, quien decidió cambiar la naturaleza de su restaurante para empezar a hacer domicilios, quien tuvo que solucionar problemas inmediatos, pero ya en lo que compete a creadores, pues hubo una reacción muy interesante. Mire que eh, hay muchas discusiones en curso con respecto a eso, pero la gente que definitivamente vive de la creatividad como se le entiende habitualmente, de las artes, del emprendimiento, de la innovación, tuvo que apelar a muchas formas distintas de creatividad, que fue un proceso muy
que ha sido un proceso muy interesante de verificar. Por ejemplo, mucha gente pues tuvo que apelar a su mundo interior, ¿no? Para empezar a decir, bueno, listo, ok, nos encerraron acá, no podemos presentarnos como pasó en el caso de quienes hacen teatro, entonces pues empecemos más bien a buscar cómo el teatro y la esencia del teatro nos permite acercarnos a el público del teatro. Entonces empezamos a ver obras en línea, obras a través de lives en Instagram, la discusión, por supuesto, que iba a seguir a eso sobre si sí o no era eso teatro. El Teatro Petra, por ejemplo, hizo webinars falsos. Hubo una profusión de podcast en general, ya no tiene que ver con el teatro, pero en general tuvimos un ascenso en la creación de podcast gigantesco. Durante un tiempo entonces se hacía el chiste que ahora todo el mundo tenía uno. Tuvimos retos de dibujo, pero al mismo tiempo hubo picos y valles. Vimos que mucha gente hizo esto, ¿no? Al comienzo, cuando pensábamos que iba a ser poco tiempo, o cuando estábamos rogando para que fuera poco tiempo, pensando con el deseo, dijimos, bueno, pues no, dediquemos este tiempo a cosas productivas, pero al cabo de un tiempo la ansiedad empezó a ser mayor y un poco empezó otra discusión distinta sobre cómo abordar el problema de la improductividad, porque mucha gente empezó a sentirse culpable por no estar siendo creativa, ¿no? Mucha gente, ¿no?, que salía a decir, si después de la pandemia no rebajaste 15 kilos y te leíste 700 libros, entonces fue que, ¿no?, te faltaban ganas. Y es como en un momentico, o sea, la gente está encerrada cocinándose en sus jugos, ¿no? Para apelar a lo que dice Andrés de la cocina, pues ahí está, o sea, uno está de verdad hirviendo en sus jugos en el confinamiento. Pues hay muchas cosas de ahí que empiezan a salir. A veces son sabores dulces, a veces son sabores amargos, a veces son relaciones turbulentas, a veces son afectos inconclusos, a veces son, es decir, hay muchas cosas ahí, pero ha habido experimentos muy interesantes. Uno, por ejemplo, me lo relataba, yo tengo, perdón, me boto ahí la cuña, un espacio que estamos haciendo con Confama de entrevistas, que nos tocó reinventarnos porque era un espacio presencial que nos tocó llevar a lo virtual, que se llama Las Favoritas de. Y estuve hablando, se hace el primer miércoles de cada mes, y estuve el primer miércoles de abril hablando con Fabiana Medina, no, perdón, el primer miércoles de marzo estuve hablando con Fabiana Medina, que contó que otro de los procesos creativos que tuvieron que hacer o que rehacer fue el de vivir en el confinamiento. Entonces, en algún punto ya absolutamente aburridos de no poderse ver, lo que hicieron fue construir poco a poco, entre muchos, una burbuja que se convirtió en una vivienda casi ocupa dentro del propio teatro, y lo convirtieron en un laboratorio creativo también. Entonces mucha gente fue uniéndose, ¿no? Y cada quien tenía que guardar su cuarentena, pero todo dentro de una misma casa. Hacían sesiones de creación, ella aprendió música, cocinaban juntos, hacían expediciones juntos. Entonces también la gente tuvo la oportunidad de inventarse nuevas formas de vivir y nuevas formas de conectarse. Esto, de nuevo, estamos hablando de un privilegio gigantesco, ¿no? La idea de tener internet, pese a que todo nuestro público tiene internet, ¿no? Entonces, en este caso somos el 100%, pues la verdad es que la brecha de conexión todavía es muy grande en el país. La verdad es que la creatividad surge por todos lados, pero la creatividad de verdad entendida como desde el hedonismo, desde lo contemplativo, desde lo artístico, desde lo rico, que es la creatividad, y no desde la urgencia, pues es igual un privilegio. Y sin embargo, pues es un privilegio que deberíamos aprovechar más y más. Es decir, es un privilegio que deberíamos tratar de expandir para que la gente, que toda está de cara a su creatividad, tanto como a su ansiedad, pueda aprovecharlo y convertirlo en algo positivo. Pero eso todavía está por hacerse, porque estamos resolviendo temas muy urgentes sobre lo económico, sobre la salud pública, sobre los recursos para la gente. Estamos en medio de un paro, en medio de la angustia, la policía está disparando contra la gente, así es muy difícil concentrarse en las artes. Pero creatividad, por supuesto que sí. Nomás vean la cantidad de podcasts que se hizo, es que podemos sentarnos a hacer una lista y se los juro que quedan ustedes con horas y horas y horas de material sonoro para descargar. Así es. Quizá aporto un ángulo a lo que acaban de decir, y es este. Hay países en donde no hay tanto trapo rojo, a pesar de que en todos hay trapos rojos. Hay países en donde hay muy pocos.
Y esos países donde hay muy pocos trapos rojos es que no están dedicados a la supervivencia como si estamos dedicados los países donde hay trapos rojos, más que a vivir, a sobrevivir. Cuando todo esto pase, probablemente los países sin tantos trapos rojos sacarán una cantidad de productos en la ciencia, en el cine, en la literatura, porque han tenido tiempo mucho más plácido, no han tenido las urgencias de la supervivencia como se ha tenido en estos países en donde hay que callejear para levantarse la vida. Aquellos no lo necesitan, o sea que pueden haber concentrado en laboratorios científicos, en mesas de creación colectiva y todo eso. ¿Les parece llamativo ese planteamiento o les parece una pendejada? A ver, yo salto ahí, yo estoy de acuerdo con lo que dice Santiago, y es que yo creo que el hecho de crear es algo que es intrínsecamente cultural y humano, pues eso no es necesariamente de cultura exclusiva de primer mundo y de segundo mundo y de tercer mundo, sino que la expresión humana es automáticamente creativa, ¿cierto? Evidentemente hay, digámoslo así, formas de expresión que quizás tengan más capas digámoslo así, de especialización, de sofisticación, que generan en diferentes lugares, pues, producciones artísticas para la música, para el cine, para la literatura, probablemente más prolíficas que en otros lugares, ¿cierto? Yo creo que finalmente esa diferenciación se da es más que todo cuando esa producción cultural en cierta forma está amarrada a procesos estructurales sociales mucho más elaborados, y que para el caso de Colombia, pues nosotros todavía somos emergentes en todos los sentidos, emergentes para hacer películas, emergentes en la música, emergentes en la literatura, emergentes, y que todavía en cierta forma ese despliegue creativo sigue siendo, creo yo, en un alto porcentaje muy individual, el talento único de alguien, del amigo, y eso aplica para el deporte y para todo lo demás, ¿cierto? Es como que todavía, digámoslo así, la expresión y la creatividad existe en igual o mayor proporción, pero digámoslo así, la estructuración institucional de esa creatividad es la que probablemente más diferencia un lugar de otro, lo que por supuesto arroja resultados distintos. Unos pueden estar más enfocados en los talentos individuales, en la capacidad creativa que nos puede sorprender de un momento a otro con cualquier figura emergente, y otra cosa es en el despliegue, por ejemplo, de una industria teatral, por ejemplo, ¿cierto? Entonces yo creo que de alguna manera, pues en el caso colombiano, pues creatividad ahí es demasiada, ¿cierto? El tema es qué tan avanzados estamos en la capacidad de crecer, digámoslo así, cooperativa y colaborativamente para hacer de todas esas expresiones un verdadero ecosistema de acciones que hace que eso se sofistique como se sofistican muchos de estos entornos culturales en otras partes. Y ahí todavía hay un trecho demasiado grande que hacer, pero no nos ocurre solamente en las industrias creativas, ocurre en la ciencia, ocurre en la tecnología, ocurre hasta en los sistemas educativos, ¿cierto? La precariedad, digámoslo así, está distribuida muy ampliamente en muchos frentes, y para donde uno mire siempre nos falta mucho. Científicos hay, artistas hay, deportistas hay, innovadores o emprendedores hay, pero digámoslo así, la consolidación de nuestros ecosistemas todavía es muy emergente y todavía necesita, digámoslo así, como raíces mucho más profundas para desarrollarse. Entonces, yo creo que en la experiencia individual, pues vamos a seguir viendo esto y vamos a crecer y vamos a desarrollarnos, pues, y vamos a ver muchas expresiones de esto, pero digámoslo así, en esa esfera institucional, empresarial, educativa, que en cierta forma conforma ecosistemas más robustos, pues todavía el país tiene unos grandes desafíos que en cierta forma derivan en una raíz, en un porcentaje idiosincrática, cultural, y otra en una de diseño, digámoslo así, de organizar sistemas, que finalmente es lo que permite avanzar o catalizar procesos con una mayor trascendencia global, si se quiere, ¿cierto? Comprendido, vamos a hacer una pausa en entre paréntesis para volver con Santiago Rivas y desde luego con Andrés Roldán a seguir teniendo estas conversaciones sobre los efectos residuales del coronavirus. Volvimos, como lo habíamos dicho,
conversaciones íntimas sobre lo que nos está pasando, entre paréntesis, con Santiago Rivas y Andrés Roldán. Habíamos quedado en el consumo, perdón, en la creatividad y en la, llamémosla, la democracia de la creatividad o no. Pero quiero ir a la ciencia, porque sé que este tema puede ser un poco largo. He dicho de la ciencia, se ha escrito que la ciencia es una nueva religión, que los científicos han florecido, que es el momento en que la ciencia ha logrado incluso vencer cierto analfabetismo de los medios de comunicación y que incluso hay periodistas que ya tienen en la libreta de fuentes algún científico y saben que científico tiene tilde en la I. Eso me parece que es una ganancia para el periodismo, que ya hay, y empieza a ser una ganancia para el prototipo, porque si entrevistamos científicos hay gente que puede en un momento dado decir, es que eso se puede estudiar. En fin, ¿ustedes creen que la ciencia ha ganado un espacio lo suficientemente amplio como para que después de que salgamos de este túnel, si salimos, la ciencia siga siendo considerada como parte de nuestra vida importante? Santiago. Pues todo depende de si el nombre en su libreta es el del doctor Patarroyo. Claro, Mentira. Cierto, ahí terminamos, estoy de acuerdo. Pero sí. yo creo que sí, es decir, yo creo que sí, eso poco a poco, ¿no? Un comediante australiano llamado Jim Jeffries tiene una frase que me parece que aplica para todo, pero en este caso es perfecta y es, nosotros somos tan rápidos como el más lento de nosotros, ¿no? O sea, nosotros, es decir, un poco añadiendo lo que decía Andrés antes de salir a la pausa, todos los procesos son colectivos. No hay un proceso humano que no sea colectivo. E incluso la creatividad individualista o individualizada es un proceso colectivo. Si hay mucha gente que se ha bloqueado es porque se queda sin su público. El público hace parte fundamental de la obra, la retroalimentación hace parte fundamental de la obra. Si la gente muchas veces se ha sentido más triste de lo normal es porque nos hacen falta los demás. Nosotros somos animales gregarios y creo que hemos descubierto que la base o la medida única de la cultura o el bosón de Higgs de la cultura no es la idea ni es la creación, sino es la interacción. Es decir, no hay nada que se cree en el vacío y una persona sola es al comienzo, es decir, una persona sola igual tiene una interacción con su entorno. Me refiero a que nada crece en soledad porque la soledad como tal no existe. Pues más allá del barrio en Bogotá y eso. Pero digo, o sea, no existe la soledad absoluta. Y dentro de ese diálogo, lo que nosotros hacemos y debemos hacer como un colectivo es entender dos cosas. Primero, que el diálogo debe ser enriquecido y creo que ese ha sido el papel que los científicos en la conversación pública han cumplido de manera muy satisfactoria. Es decir, el hecho de que la mayoría de la gente en Twitter siga, retuitee, replique y dialogue con lo que publica Zulma Kukunuba. El hecho de que nosotros ahora confiemos un poco más en la palabra de los salubristas. El hecho de que nosotros hayamos descubierto a los salubristas y a las salubristas, a la gente que es experta en salud pública. La idea de que nosotros ahora entendamos un poco más qué es la salud pública es un avance gigantesco. Pero de nuevo, nosotros somos tan rápidos como el más lento de nosotros. Y eso no tiene por qué exasperarnos. Es un proceso lento. Nosotros somos mucha gente. Tan solo como país somos mucha gente y somos un país sometido a unas falencias en la educación, a una desfinanciación atroz dentro del sistema educativo que nosotros nos hemos criado dentro de no solamente el pensamiento mágico, sino el pensamiento autoritario, referido a simplemente yo te digo y tú crees y se acabó. Entonces, si un periódico no lo tiene en sus páginas, la gente no lo cree. Si no sale en la radio, la gente no lo habla. Si no está en la televisión, la gente nunca lo vio. Entonces, esa comunicación de una vía todavía tiene mucho poder en Colombia y es muy bueno saber que ahora se consulta a los científicos. Ahora hay otra parte de la conversación que tenemos que terminar de implantar, que yo creo que es algo que es natural nuestro, y es: la ciencia no es un mecanismo de control.
¿no? Es decir, la ciencia, así como su merced decía que era una nueva religión, la ciencia, al contrario, es la creencia cuasi absoluta en la incertidumbre. Es decir, la ciencia está buscando constantemente el cero. Si en algún momento la ciencia llegara, que no va a llegar, al punto en donde ya resolvimos todo, ¿no? Sale el señor don doctor científico y hace una rueda de prensa y dice, ciudadanos del mundo, lo siento, pero ya no tenemos más que hacer. Ya explicamos todo, desde el significado de los sueños hasta los espíritus chocarreros, hasta la llorona, los fantasmas y todo, lo explicamos todo. Entonces, aquí se acaba nuestro trabajo, ya, exacto, ya. Entonces, pues nos podemos morir todos se pueden enseguida el himno nacional y a dormir. A dormir todo el mundo, exacto. Es hora ya de acostarse, vámonos a descansar. ¿No? Quedó explicado. Entonces, como en el tiempo que nos queda como especie, podrían leerse estos tratados, ¿no? Con las explicaciones de cada cosa. Gracias por su atención y buenas noches. Yo creo que incluso ahí la mente humana crearía un nuevo sinsentido para darle un impulso más, ¿no? Entonces, ese vacío, que es impulso de la ciencia, también tiene que ser instalado en la conversación, porque hay mucha gente que dice, claro, pero es que la ciencia no tiene todas las respuestas, y es exacto, exacto. Eso es que la ciencia no tiene todas las respuestas. Lo que pasa es que la ciencia las busca. La ciencia se nutre de preguntas. La ciencia no se nutre de las respuestas que ya tiene. Las respuestas que tiene las acumula y las utiliza para responder nuevas preguntas, que es toda la diferencia con la propuesta de soluciones inmediatas. Y eso es algo que a nosotros, especialmente como país, nos cuesta mucho trabajo, y es acoger proyectos de largo plazo. Ser capaces de decir, de pronto el dióxido de cloro no es la solución. No, de pronto no hay una solución. De pronto no existe todavía una solución que sea 100% efectiva y tal vez nunca la encontremos. Porque eso nos obligaría primero a pensar en proyectos en largo plazo y segundo a pensar en proyectos colectivos, porque la única manera en que se sale de una crisis así, la única manera en que se configura verdaderamente un sistema de salud pública es precisamente apelando a lo colectivo, al cuidado colectivo, a acciones individuales y al concepto de responsabilidad. Y en eso la ciencia tiene mucho que ver, pero al mismo tiempo no es la ciencia que la gente está pensando. O sea, no es la ciencia que uno ve en las películas, ¿no? Como la probeta que estalla, el laboratorio hipertecnológico, las mediciones, la gente con electrodos aquí en la cabeza, los cascos y, ¿no? Lo que nosotros estamos acostumbrados a la ciencia, o que lo que los gringos llaman rocket science, ¿no? Un poco de gente con unos tableros llenos de ecuaciones y unas plataformas de despegue, de unos transbordadores complicadísimos. Pues no, eso no es la ciencia. La ciencia a veces nos habla de cómo nos comportamos o nos habla de la importancia de lavarse las manos, ¿no? Ha hecho mucho más por la humanidad el descubrimiento de que hay que lavarse las manos, ¿no? Y para que los médicos se laven las manos, para que la gente que trabaja en partos se lave las manos, que lo que ha hecho la carrera espacial, aunque la carrera espacial sea mucho más llamativa. Así es. Yo quiero tirar un poquito ahí del hilo. Por favor, maravilloso me parece, gracias. De lo que ha dicho Santiago, y es que bueno, Jorge Wagensberg, un antiguo amigo, ya murió, divulgador científico español, físico, tenía una frase que a mí me gusta mucho. Él decía, la historia de las creencias, incluye ahí todo el pensamiento mítico, las religiones, etcétera, es la historia de las buenas respuestas. La historia de la ciencia es la historia de las buenas preguntas. Por lo tanto, el pensamiento el de las creencias es un pensamiento que necesariamente no cambia, no muta, y el de la ciencia es un pensamiento que necesariamente tiene que cambiar y siempre muta. Entonces, ante la afirmación de si la ciencia es la nueva religión, yo diría no, ninguna religión se soportaría bajo la premisa de que las premisas cambian, porque las premisas cambian permanentemente en el pensamiento científico. Es simplemente un nivel, es una forma de entendimiento y de descubrimiento del mundo, no es un sistema de creencias. Ahora, muchas de las cosas que asumimos de la ciencia, aún nosotros, las personas en general, no conocemos exactamente todas las variables, ni los procesos, ni las circunstancias que decantaron en tal o cual conclusión. O sea, en cierta forma la ciencia nos exige
digámoslo así, algo como unos golpes de fe, si se quiere. O sea, yo tengo que creer en un acumulado de conocimiento para decir lavarme las manos es importante y es bueno, y puede que yo no entienda exactamente cómo operan los virus, ni cómo el jabón reacciona ante esto, ni cómo a través de mis mucosas pasa aquello, pero estoy creyendo en cierta forma, y si se quiere ciegamente, incluso en el acumulado de conocimiento que lleva a que una práctica concreta sea esto. Entonces, el pensamiento científico en cierta forma crea un acumulado de descubrimientos que se validan sistemáticamente y que en cierta forma tratan de comprimir en la menor cantidad de soluciones la mayor cantidad de variables de incertidumbre, ¿cierto? Un conjunto, una medicina, ¿qué es? Es un ejercicio de compresión ante un espectro amplio de síntomas que tienen más o menos en común esto, hay una potencial solución a ese espectro de cosas con unos márgenes de error probablemente que solamente se van mejorando y perfeccionando en el tiempo. Entonces, de alguna manera, bajo esa premisa, pues entender que la gente se frustra muchas veces con la ciencia porque quisiera que la ciencia operara como opera la religión, por ejemplo, o las creencias, ¿cierto? Y es como, es que los científicos ya dijeron, o es que está comprobado científicamente esto y por lo tanto la conclusión es esta. Y el problema es que cuando uno interactúa con científicos, generalmente para que un científico le diga a usted, ¿está usted absolutamente seguro de lo que está diciendo? Casi siempre un científico dice, no puedo decir con absoluta certeza porque el mismo científico siempre está reconociendo sus márgenes de error. Y eso a la mente le cuesta mucho entenderlo, a las personas le cuesta mucho entender que no hay un margen absoluto de comprensión sobre cualquier realidad, digámoslo así, descubierta, sino que hay un margen de certidumbre que se acerca a que sea tendiente a entender hasta cierto punto. Y el problema es que eso va mutando y va cambiando. Mire que lo que decíamos al principio de la pandemia con el tapabocas, que al principio era no se pongan el tapabocas, no, que es que no está tan claro, ya después no, sí, pongámonos todos el tapabocas, y ya, estos científicos nos están volviendo locos a todos porque es que no saben, no se ponen de acuerdo, se contradicen entre sí, y la respuesta es sí, se contradicen entre sí, es verdad, o sea, es cierto que se contradicen entre sí porque es que de eso se trata, de estar siempre volviendo a revisar con los últimos diagnósticos, las últimas pruebas, con la mejor información posible hasta la fecha, cuáles son las condiciones que pueden y necesariamente cambia y cambiará, ¿cierto? Eso, entonces ante verdades que son variables, ¿cierto? Para la sociedad es muy difícil muchas veces ir al ritmo de ese margen de incertidumbre porque no es capaz de decir categóricamente, como decía usted antes, los 10 mandamientos y el decálogo del buen ciudadano y cosas de esas, porque sencillamente eso va variando, digámoslo así, su nivel de resolución. Entonces tal vez, pues, pero hay quienes han hecho concreto. Para mí lo que ha pasado con esta pandemia, pues, perdón, o sea, es que en un año teníamos una enfermedad que ya hoy tenemos a 1/3 del planeta vacunado con la vacuna más rápidamente desarrollada en la historia de la humanidad. Es que esto es tan trascendental como yo no sé, la llegada del hombre a la luna. O sea, pues nadie se imagina, es como cuando antes habíamos llegado a un proceso tan acelerado de mitigar eso y cuándo había sido para el conjunto de la humanidad, incluso si usted cree o no en tal o cual sistema de referencias de creencias, fíjense lo que ha sido capaz de hacer la ciencia nosotros en cierta forma a través de una información construida a lo largo de múltiples investigaciones, llevarnos a todos a que confinarnos es razonablemente bueno, a que lavarnos las manos es bueno y que esto es definitivamente un triunfo de la ciencia. Entonces yo sí creo que la ciencia ha ganado una proporción importante en esto que ha significado el COVID, en el sentido en que aún no entendiendo todos los mecanismos que operan, un porcentaje importante de la población se ha volcado en el experimento social científico más grande que hemos experimentado nunca antes. O sea, nunca antes nosotros directamente habíamos participado de manera directa en un experimento colectivo que nos llevó a hacer esto y que en tan poco tiempo arrojó resultados con todas las falencias que eso pueda suponer el tiempo. Pues ahí yo quisiera intervenir ahí porque me llama mucho la atención esto que dice Andrés y me gustaría añadir simplemente que ahora la ciencia, bueno, es decir, todo es político, pero ahora está perfectamente claro hasta qué punto la ciencia también hace aportes en términos de nuestra vida política. Y me refiero a dos conceptos básicos. El primero es que
la ciencia es un aprendizaje constante, ¿no? La ciencia habla sobre fundamentos o crea fundamentos constantemente, lo que permitió, por ejemplo, que tras al menos una década de experimentación con ARN mensajero, la creación de vacunas de ARN mensajero, como la de Moderna y la de Pfizer, fuera mucho más rápida. Es decir, ¿no? Uno siente que la ciencia, como uno no los ve o como uno no los veía, uno sintió que los científicos se sacaron de la manga algo y por eso la gente dice, pero un momento, ¿esto no es acaso una conspiración de Bill Gates? ¿No? Pero la verdad es que la ciencia lleva trabajando en eso un montón de tiempo y lleva trabajando en el ARN mensajero y hay facultades dedicadas a la epidemiología, existe una universidad que observa epidemiológicamente. Es más, justo antes de que empezara esta pandemia, la epidemiología estaba tratando dos problemas fundamentales desde la epidemiología que todavía deberíamos estar observando, como lo es la obesidad en países que tienen una relación muy dañina con sus alimentos ultraprocesados, que tiene un carácter sumamente político. Recuerden ustedes que va a entrar a debate una vez más el impuesto a las bebidas azucaradas y la ley de etiquetado frontal. Y la epidemiología estaba también empezando, no, ya llevaba un buen tiempo revisando la depresión como una epidemia que se recrudeció con la llegada de la pandemia de la COVID-19. Lo que pasa es que las pandemias virales o las epidemias virales pues tienen un sentido de urgencia, sobre todo cuando no hay respuesta inmune, ¿no? Entonces tienden a aplazar conversaciones sumamente importantes como la conversación sobre la depresión. Pero además hay un concepto de la ciencia que a mí me parece que en estos tiempos de desinformación es sumamente importante. Y Andrés habla sobre los actos de fe que hay que hacer, ¿no? Uno tiene un cúmulo de información, pero no tiene la prueba absoluta ni el hilo completo, ¿no? Como pasa con la evolución, ¿no? Pero ¿por qué faltan eslabones? Y es como, pues porque llevamos aquí, ¿no? Cientos de miles de años, millones de años evolucionando, cuestionablemente, pues, porque cada elección tendemos a negarnos esa idea, ¿no? Darwin se revuelca en su tumba cada vez que nos ve elegir dirigentes, pero igual tenemos un concepto que juega muy a favor de la ciencia y es la idea de la elegancia. Y recordar obviamente que yo soy un estudiante de artes plásticas y periodista, yo no trabajo en ciencias, pero gracias a eso, ese solo concepto de la elegancia, que consiste en que una teoría tiende a ser más probable o que se puede probar cierta en la medida en que requiera de menos suposiciones. Entonces lo que hace la ciencia pues es tratar de reducir la cantidad de actos de fe que una persona tiene que hacer para probar algo y le da elegancia a teorías. ¿Esto por qué nos sirve en nuestra vida diaria? Pues porque nosotros estamos plagados de teorías de conspiración. Nosotros estamos plagados de información, ¿no? Contenidos que nosotros vemos, videos que nosotros creemos que vemos y creemos que porque vemos entonces son verdad, pero que traen consigo muchas trampas, que muchos son fabricados, que muchos son descontextualizados, que muchos son reeditados, que muchos son traídos de otros tiempos, que muchos son recreados, que son sacados de otros países. Es decir, nosotros estamos sometidos a información falsa constantemente y esa información falsa ha terminado por reconcentrar e impulsar teorías de conspiración absolutamente demenciales sobre el mundo. Y el país, uno de los países que más invierte en ciencia en el mundo, que es Estados Unidos, tiene en este momento una plaga, es casi una epidemia de desinformación que dio vida a la teoría de conspiración de QAnon. ¿Cómo descubrir que una teoría de conspiración es una teoría de conspiración y no una realidad? Pues a través precisamente de ese principio. Cuando uno tiene que hacer 700 suposiciones, no es como, suponte que Tom Hanks es un pederasta satánico, suponte que está aliado con todo el Partido Demócrata, suponte además, ¿no? Y que hace el doble pliegue porque dice, el hecho de que tú no lo veas es la prueba de que no quieren que lo veas. Y es como, bueno, ¿no? Si uno cede a eso, si uno cede exactamente a esas piezas de información y no lo revisa a la luz, no de la ciencia, porque no es como que la ciencia tenga algo que decir con respecto a QAnon. La respuesta es no. La respuesta del método es no. ¿Por qué? Porque hay que hacer demasiadas suposiciones. Cada vez que uno tiene que hacer demasiadas suposiciones, que uno tiene que suponer que hay la ciencia para meter un chip diminuto que quepa por una jeringa y se lo metan en la sangre, ¿no?
¿no? Cuando no han sido capaces de curar el resfriado común, ¿no? Cuando no han sido, ¿no? Es decir, cuando uno cree eso, es el momento en el que uno debe preguntarse, pucha, ¿será que esto es elegante? Entonces la ciencia también ha empezado a aportar a la política. La ciencia ha empezado o tendría que estar aportando más al diálogo público acerca de las medidas que se toman, de la manera en que se cuida a la gente, de la manera en que se observa y sobre todo de la manera en que nosotros individualmente nos hacemos responsables por la información que consumimos y cómo la consumimos. Bueno, Andrés y Santiago, yo hace rato no hablo y estoy contentísimo de que hayan sido ustedes los que se hubieran profundizado a la ciencia como lo han hecho, de verdad, maravilloso todo lo que han dicho. Tenemos que ir a una pausa muy breve y volvemos. Señores, de lo que han dicho Andrés Roldán y Santiago Rivas cuando les abrí el postigo sobre la ciencia, sobre el predominio de la ciencia, sobre el advenimiento de la ciencia en épocas de pandemia, pudiéramos tener una larga conversación porque surgen ahí cantidad de ángulos para seguir hablando sobre eso, porque son apasionados y saben del tema. No en vano Andrés Roldán es un difusor, un difusor de la ciencia a través de su trabajo como director de Explora. Pero de pronto hablemos de política, ya que Santiago lo mencionó al final de su segunda intervención sobre ciencia. Hombre, el totalitarismo ha tenido, está ha llegado con la pandemia, porque los gobiernos chiquitos o grandes, el alcalde o el inspector de policía, el presidente de Polonia o el secretario de gobierno de Cajicá, todos les ha salido su pequeño dictador y todos manejan como, y nos encierran cuando quieren, para la casa, hasta las 5. Incluso hay la teoría de que eso es puro comunismo. Ellos no tienen ni idea, ¿no? Ellos no saben que lo que están haciendo en moldearle la vida a la gente es lo que hicieron. Todavía hay gente incluso que piensa que eso que están haciendo pertenece al manifiesto comunista. ¿Ustedes creen que estamos viviendo una época de totalitarismo camuflado? Que la política se va a volver y no va a bajarse de tener unos gobernantes generalmente ineptos, mandando a las malas porque la gente le tiene miedo a que de pronto se contamine o cualquier cosa se inventarán para prevalecer el miedo? Andrés, ¿qué opinas tú? A ver, yo creo que lo que adviertes es un problema real, digámoslo así, pues como de la política, la emergencia, digámoslo así, de nuevos mesías que van más o menos dictando mandamientos a diestra y siniestra y que en esta urgencia de un mundo que parece fuera de control, la noción de que alguien está a cargo resulta ser muy efectiva. Pues la idea de que alguien está decidiendo y que por fin se están tomando cartas en el asunto sobre cosas que no controlamos o que no podemos, pues resulta un territorio fértil para toda forma de autoritarismo que en cierta forma lo que quiere es transmitir eso, la idea de que tenemos los problemas bajo control, de que efectivamente dominamos esta situación y de que ya es posible, digámoslo así, y solamente bajo el yugo en cierta forma de esa obediencia ciega es posible pues como un mundo mejor. Pero de todas formas, aun cuando haya una cierta proliferación de eso, tampoco se puede decir que la tarea sea tan fácil visto desde el otro punto de vista. El hecho en el cual podemos cada vez más contrastar más la información de una manera más libre, más transparente, más fluida por el intercambio de redes y de todo lo que nos permite, digámoslo así, la intercomunicación que hoy tenemos, pues hace más difícil que aparezcan nuevas Coreas del Norte diciendo, pues soy un hijo enviado de la gran revolución para cambiar el mundo y resolverlo todo. O sea, ya es más difícil también, en cierta forma, mantener instalada una idea de
control y poder absoluto en un mundo que es boyante de información, tanto buena como mala como cuestionable, y eso obliga automáticamente también a revisar qué tanto del ruido de la diatriba política termina siendo tan efectivo en la práctica. Pues ya miren que en el caso pues de Estados Unidos, donde un presidente como Trump pues en cierta forma se hizo a sí mismo a punta de un huir hacia adelante en perpetuos bulos y mentiras. El Washington Post hablaba como de más de 50.000 mentiras en el periodo de gobierno y se las contabilizaron todas, ¿cierto? También hay un importante bloque de la sociedad diciendo, si ve, se los dije, es mentira, ya sé que está mintiendo porque, ¿cierto? Ya empieza a armarse herramientas para no leer a primera vista lo que en cierta forma esa actitud denota. Entonces, tampoco me gustaría decir como que es tan fácil decir, llegó un mundo en cierta forma en donde la distopia pues se disparó y ya quedamos a merced de toda suerte de tiranos, sino que también tenemos un mundo que cada vez se le exige más y que descubre también por sus medios a cuestionar esas verdades. O sea, finalmente lo que se pone en entredicho en lo que tú estás declarando es incluso la noción de realidad. Es que ya el problema no es vamos a tramitar nuestras diferencias, no, es que el problema es que nuestras diferencias parten de un principio de realidad en donde tu realidad ni siquiera tiene nada en común con mi realidad, ¿cierto? Y eso obviamente ya planteas un problema ni siquiera dialéctico o medio socrático para encontrar soluciones a los problemas, sino por el contrario es como no hay caso, o sea, no entra porque pues hay un espectro de la población que piensa que efectivamente la Tierra es plana y que efectivamente nos inocularon los microchips para controlar a través del 5G cualquier cantidad de cosas, ¿cierto? Y eso, infortunadamente, pues tiende también a crecer y a multiplicarse. Entonces, para mí no hay una única respuesta, pues creo que todo lo que he dicho, lo que quiero declarar es que ni es tan fácil como que efectivamente lleguemos a esa noción automática de una especie de proliferación de autocracias, pues porque entonces los medios son así de poderosos, porque también está la otra cara de la moneda y es que no es tan fácil, y no es tan fácil sostener una mentira en este mundo demasiado consistentemente, pues hasta la eternidad, más en sistemas democráticos que mal, imperfectos. Decía Churchill, la democracia es el peor sistema de gobierno que existe, pero es el único que tenemos realmente, o el que más o menos funciona, ¿cierto? Sí. Y eso aplica igual para las relaciones pues como sociales. Entonces también es cierto que se están fortaleciendo en cierta forma también, como decíamos hace un rato, parte de esas competencias de pensamiento crítico, no necesariamente absolutamente científico, pero sí de mirar con sospecha y de mirar entre líneas lo que en cierta forma se dibuja en un espectro tan ruidoso como las redes sociales o estos gestos, digámoslo así, pues de autocracia o de microautocracias que en cierta forma son también efímeras dentro de un espectro de tiempo social mucho más grande. Santiago, ¿cuál es la visión tuya sobre totalitarismo, democracia digital? Eso, concentrémonos en totalitarismo. ¿Se va a quedar? ¿Está dando tan buenos resultados? ¿La gente se deja? ¿Qué opinas? Pues yo creo que Colombia es la prueba fehaciente de que el autoritarismo no da buenos resultados. Es decir, yo creo que la pandemia ha sido un campo fértil para los autoritarismos, desde los macro, como Duda en Polonia, como Orbán en Hungría, como Trump lo hizo en su momento en Estados Unidos, como Bolsonaro en Brasil, porque el diálogo se vio anulado en medio de las cuarentenas. Y yo creo que eso no fue una cosa planeada, yo no creo que haya una conspiración, simplemente se tomó una medida de emergencia y se reveló que en medio de esa medida de emergencia los congresos no sesionaban, o sea, los cuerpos colegiados no funcionaban, la gente no se podía sentar a hablar, y en la medida en que no existiera un ágora para todo el mundo, porque Twitter no es un ágora de nada, es un caldo de gente amargada peleando, que a veces sirve, pero que es muy poca gente igual para lo que nosotros necesitamos en términos de verdadera democracia. Y yo aquí hablo desde mi posición, que es absolutamente convencida del anarquismo, y creo que lo que nosotros estamos es recogiendo las consecuencias negativas de haber permitido que la conversación nos la quitaran desde un comienzo. Y no me refiero a la manera en que ahora estamos aislados físicamente los unos de los otros, sino a las muchas maneras en las cuales se instauró
esa imbecilidad desde el autoritarismo o de la manera en que la ciencia se utilizó, por ejemplo, para mantener la hegemonía. Es decir, Estados Unidos, yo venía diciendo, es un país que invierte mucha plata en ciencia, pero ¿en qué ciencia y para qué? ¿No? Si es una ciencia privatizada, puesta al servicio de las farmacéuticas, si es una ciencia que se vuelca casi completamente en una carrera armamentista que posteriormente se convierte en una carrera espacial, eso no es ciencia para la gente, eso no es un mecanismo democrático de divulgación del conocimiento, eso no es una conversación pública, son laboratorios cerrados y son corporaciones cerradas como hace Apple, por ejemplo, que cierra sus fronteras completamente para que nadie vea cuál es el puñetero teléfono que van a sacar, porque es que a ellos les interesa es un negocio. Cuando la ciencia no funge o no cumple ningún papel dentro de la conversación pública, es muy difícil pensar que realmente exista una sociedad del conocimiento, una sociedad que esté en constante diálogo, y eso es un caldo de cultivo perfecto para las conspiraciones, para el brutismo, para la imbecilidad y, por supuesto, para el autoritarismo. En la medida en que nosotros tuviéramos gobiernos que creyeran más en la gestión colectiva y no en la gestión segmentada como pasa en Estados Unidos, porque todo en Estados Unidos está, y en Colombia también, conectado con un problema de racismo estructural, de sexismo estructural y de discriminaciones que lo que hacen es mantener negocios, porque la base o la raíz de todo es dónde está la plata, ¿no? El racismo en Colombia mantiene una inequidad muy provechosa para unos pocos en términos de la tenencia de la tierra. El despojo, el desplazamiento, la masacre son mecanismos que al final de cuentas son económicos. Y la ciencia también tiene consecuencias económicas. Entonces, la razón por la cual ha resultado tan fértil para el surgimiento de totalitarismos y autoritarismos es precisamente porque nosotros estamos aún más lejos los unos de los otros y no estamos pudiendo dialogar. Pero ¿qué consecuencias tiene eso? Eso no es sostenible ni siquiera a mediano plazo. Después de un año y pico de pandemia en que nos tenían encerrados y no nos dieron las herramientas para gestionar ese encierro, las herramientas para estar bien, ni siquiera las herramientas para poder cumplir con el encierro, nuestro primer encuentro de todos contra todos resulta siendo verguero en el que nos encontramos. Es decir, salir a las marchas con una asistencia mayor a las del paro del 21 de noviembre en medio de una pandemia, que si no lo hubiera sería mucho mayor, que es respondido no con diálogo, no con los brazos abiertos a un derecho constitucional como es la protesta por parte del gobierno nacional, sino con represión, con infiltración y con gente que está tratando de hacer mella en un movimiento que igual va a seguir existiendo porque la gente va a seguir inconforme, porque la gente va a seguir hablando. En vez de apostarle a una solución, se apuesta a la represión. ¿Ha funcionado? No ha funcionado. Si eso funcionara, al día estaría solucionado el problema. Como no funciona, vamos 5, 6, 7, cuente cuántos días, o sea, en este momento que estamos haciendo esto, y vamos a seguir en eso, porque la respuesta de no dialogar acaba completamente con las posibilidades políticas de un pueblo. Y eso se desgasta. Bolsonaro está siendo investigado en Brasil por mucho poder que tenga. Trump está siendo sujeto ahorita de todo tipo de investigaciones, no ya políticas, no ya impeachment, sino por parte del FBI, por parte de la CIA y por parte de los distintos estados y las policías federales que están verificando las actuaciones criminales que él hizo en nombre del poder. El poder no dura, o sea, el poder no dura tanto. Y los países que mejor gestionaron la pandemia fueron los países que adoptaron sistemas mucho más horizontales y mucho más líquidos, y que curiosamente eran gobernados por mujeres, ¿no? El caso tipo, absolutamente, es de Nueva Zelanda, pero Nueva Zelanda no fue un prodigio de la gestión inmediata de Jacinda Ardern, sino una construcción social que venía de mucho tiempo antes. Después de la independencia del Imperio Británico, Nueva Zelanda tuvo que gestionar un racismo estructural muy serio con el pueblo maorí, tuvo que hacer las paces entre sí y tuvo que construir una sociedad en donde la gente siente confianza entre, o sea, los unos con los otros, pero además entre sus instituciones y ellos. Razón por la cual no hay que imponerles un encierro, sino decirles, tenemos que encerrarnos. Y la gente se encierra porque confía en que eso hace parte de la solución. En el momento en que un gobierno tiene que obligarnos, que finalmente no puede, porque el gobierno no puede ponerle a uno
un brazalete ni le puede disparar si uno sale de su casa. Si el gobierno impone una cuarentena y uno sale, el gobierno no tiene nada que hacer. El gobierno puede sugerirle, pedirle, le puede poner una multa, pero habrá quien diga, pues yo te pago la multa y salgo. ¿Y qué vas a hacer? ¿No? Entonces el autoritarismo tiene apenas ciertos alcances, mientras que el diálogo penetra todas las ranuras. Entonces, los países que tuvieron el buen sentido de gobernar de una manera mucho más líquida, de ponerse al servicio de la gente, de utilizar al Estado para lo que sirve, cuando sirve, si sirviera para algo, que es servir a las personas y garantizar sus derechos, pues son capaces de planear estrategias, incluso con cuarentenas, con encierros y con restricciones, mucho mejor planeadas, simplemente porque la gente, cuando sus gobernantes hablan, responde, ok, yo le creo. Puede que no estemos de acuerdo, puede que esto no me guste, pero yo le creo. Y eso, en mayor o menor medida, es lo que nosotros vimos alrededor del mapa. Y eso se construye, eso es algo que se construye. Los grandes problemas que nosotros tenemos venían desde antes de la pandemia. Y la pandemia lo único que hizo fue recrudecerlos y volverlos más urgentes. Entonces, los países que se han construido sobre la inequidad son países que por mucha plata que inviertan en ciencia resultan siendo acientíficos. Si uno gobierna y se empecina en gobernar solamente para un sector de su población, como hizo Estados Unidos con los blancos, si uno gobierna para despojar de sus tierras a la población afro, si uno gobierna para despojar de sus tierras a la población migrante, si uno gobierna para despojar de su agencia política y sus tierras a los nativos americanos, y construye un sistema en donde solamente unas élites tienen acceso a la ciencia y los otros no necesitan de eso porque están amparados por un privilegio de raza, mientras que los otros no tienen oportunidades de acceder ni a una ni a otra, lo que están cocinando es una bomba de tiempo en donde al final la gente, por cuenta de lo que los científicos hicieron con la población negra, desconfía de la ciencia, o en un punto en donde la única estructura cohesionante de poder es la iglesia evangélica, mucha de la cual promueve el pensamiento científico, razón por la cual tanto la población afro desconfía de las vacunas como la población blanca en población rural lo hace, porque es que de cuándo acá esto, si todo, ¿no? Y la idea de generar esas segmentaciones, que es muy útil a la hora de mantener el poder, que es lo que hizo Trump, ¿no? Como, ¿no? Generar fronteras entre las costas y el interior, generar fronteras entre el norte y el sur, generar fronteras entre los republicanos y los demócratas, generar fronteras entre las élites intelectuales y los trabajadores, generar fronteras. Esas divisiones son buenísimas para mantener el poder, pero no son buenísimas para gestionar el poder, porque en el momento en que uno tiene que implementar alguna estrategia que le salve la vida a la gente, se hace mucho más difícil. Como nosotros no solemos pensar en esa urgencia, sino en una urgencia mucho más mezquina, mucho más pequeña, que es la de mantenernos montados en el tigre del poder, mantener a la gente en este gobierno, aprovechar este contratico minero, esta concesión de tierras, este monocultivito de palma, se nos olvida que nosotros mismos, si estamos en el poder, igual nos vamos a morir e igual vamos a salir de ahí, y que lo que nos va a quedar es un país completamente desintegrado, que es lo que nosotros en este momento en Colombia estamos viendo, un país desintegrado por la forma en que se construyó el poder y se le creó un foso alrededor para que la gente no pudiera atravesarlo. Esas desigualdades son las que hacen que la gente no tenga acceso a la ciencia, que no discuta con las mismas herramientas los unos de los otros, que no tenga el acceso ni siquiera a la información básica sobre sus derechos, gente que todavía crea que no puede salir a protestar, o gente que todavía es incapaz de dialogar cara a cara con un gobierno que le está obligando indebidamente a mantenerse en su casa, que ojalá pudiéramos todos, pero el que no puede, pues tiene que hacerlo. Y nadie que salga a incumplir una cuarentena tendría por qué ser reprimido por la policía. Y los gobernantes simplemente no entienden eso, porque para ellos no es ya casi que ni la economía, ni la política, ni la hegemonía, es simplemente el poder. Y esa gestión, esa relación que nosotros tenemos con la autoridad está permeando todo. Lo vemos en las portadas de los periódicos, lo vemos en los editoriales de la radio, lo vemos en los programas de televisión, lo vemos en las redes sociales, lo vemos en las medidas de salud pública, en las reformas a la salud que están pasando en este momento, el 010, en la reforma tributaria tal como se diseña, en la respuesta de la gente. Ahí está. Es decir, esa misma desintegración es la que se ha recrudecido con la pandemia. Y cuando nos soltaron finalmente a encontrarnos, pues el abismo era tan grande que la gente simplemente saltó ahí. Bueno, unas razones enormes sobre el totalitarismo
uno de los riesgos o una de las cicatrices que se han profundizado con la pandemia. Andrés Roldán, que es el director ejecutivo del Parque Explora, uno de los hechos más rotundos y esperanzadores de esta región de Antioquia, de Medellín y de Colombia. Santiago Rivas, que es un creador, fueron las dos personas que estuvieron hoy con nosotros aquí en las conversaciones íntimas sobre lo que nos está pasando. Entre paréntesis, programa 6.